Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a empezar este momento de oración, de diálogo con el Señor, recordando lo que hemos leído en los últimos días en la Santa Misa. Como sabes, tiempo de Pascua, leemos los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura y justo en los últimos días hemos leído un momento de los Hechos de los Apóstoles donde se nos narra lo sucedido en el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué es eso? Bueno, te pongo un poquito en contexto para poder así profundizar en nuestro rato de oración. Conforme se iba ampliando el número de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se incrementaron también aquellos que venían de la gentilidad, es decir, aquellos que habían nacido en otras tribus que no eran propiamente los judíos. Gente que venía, por ejemplo, de Grecia, gente que venía de ciudades como Antioquía, en lo que ahora es Turquía, gente que venía de Siria, que no eran propiamente judíos de raza ni tampoco de religión. Entonces, algunos de los judíos, que eran judíos, eso sí, de tradición, de pueblo, de raíz, de todo, empiezan a tener una serie de conflictos, diferencias entre los judíos de tradición y los que venían de la gentilidad, que venían de fuera. Lo vemos y hay un momento donde ellos, los judíos, quieren imponer como una condición para la salvación las prácticas que hacían los judíos, entre ellas la práctica de la circuncisión. Les decían unos a otros, si no se circuncidan según la costumbre que Moisés nos heredó, no podrán salvarse. Ante esta afirmación, los gentiles que habían creído en Cristo ya eran cristianos, pero decían, a ver, eso no tiene que ver con lo que Cristo dijo. Jesús no se pronunció exactamente sobre eso. Se da una discusión y cuando se dieron cuenta que no iban a ninguna parte al discutir aquello, optaron por enviar unos emisarios a Jerusalén a consultar a los apóstoles. Y es así como eligen a San Pablo y a San Bernabé para que fueran a hablar con los apóstoles en Jerusalén y que se les resolviera esa duda, si de verdad es necesaria la circuncisión para poder acercarse al reino de Dios. Llegan San Pablo y Bernabé con los demás apóstoles, se alegraron mucho San Pedro, Santiago, que estaban ahí en Jerusalén, al escuchar todo lo que el Señor había obrado por manos y por la boca de San Pablo y San Bernabé. Ellos les cuentan todo, se alegran y les dice, bueno, pues hemos tenido esta discusión y al no encontrar un punto donde todos coincidamos, decidimos venir aquí con ustedes para entre todos resolver lo que nos ayuden. Se reunieron entonces todos los apóstoles y los sacerdotes en Jerusalén para discutir el asunto. Se pusieron en la presencia de Dios y después de que cada uno expuso su postura y sus argumentos, porque sí, porque no, llegaron a una conclusión. Y entonces escribieron una carta para mandar de regreso a la ciudad de Antioquía, que es de donde venía Pablo y Bernabé, donde habían sido enviados para responder esa duda. Te leo lo que dice esa carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, se han desconcertado con sus palabras y se han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde ustedes en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo. Hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos por tanto a Judas y Silas, que les comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las necesarias. Abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la fornicación. Obrarán bien al guardarse de estas cosas.
que tengan salud. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron a la muchedumbre y entregaron la carta. Y al leerla se llenaron de alegría por estas palabras de consuelo. Yo quería hoy contarte todo esto y se nos ha ido una buena parte del tiempo de nuestra meditación, situándonos en el contexto de una discusión que es sobre un tema realmente relevante. Estamos aquí hablando de la salvación y ellos se plantean si es necesario o no es necesario y cómo resolverlo. Y tú y yo podemos pensar, nosotros, ¿cómo hacemos cuando nos encontramos en alguna situación similar, en alguna discusión, en algún momento donde encontramos opiniones distintas de personas con las que nos rodeamos, gente que piensa diferente a nosotros? Y a veces nos puede parecer, yo me planteo ante este suceso, cómo se dan esas discusiones entre nosotros los hombres, que es cosa frecuente que discutamos, pero muchas veces cuando hay una discusión, no hay un verdadero deseo de llegar a un acuerdo, sino de imponer una postura. Y aquí es donde yo me pongo a pensar y se lo pido al Señor, se lo pedimos a Jesús que estamos haciendo este rato de oración, te lo pedimos a ti, Señor, que cuando nosotros nos encontremos ante posturas distintas, de verdad tengamos esa buena disposición que tuvieron tus discípulos de encontrar la verdad, que no vayamos a imponer nuestro modo de ver las cosas, nuestro modo de hacer las cosas a los demás, sino que tú, Señor, nos recuerdes, nos ayudes para darnos cuenta que la verdad es una y es la misma para todos. Aunque ahí es cierto también que hay muchos temas que son opinables, es decir, que no son de importancia real para la salvación. Es importante que nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando, sobre qué argumento estamos centrados, para no ir a hacer una discusión grande sobre un tema que en realidad pues, no tiene gran importancia. ¿Cómo afrontamos las situaciones en las que nos encontramos con alguien que piensa distinto de nosotros? Que si cuál es el mejor helado, que si cuál es el mejor equipo de fútbol, dónde venden la mejor ropa, cuál es la mejor marca de ropa, quién es el artista que canta mejor, no sé, muchas cosas que nos podemos encontrar por ahí, por no meternos en temas polémicos como la política, ¿no? Y esas cosas, pero en los Hechos de los Apóstoles vemos en ellos, en los discípulos, los primeros cristianos, una actitud real de llegar a un consenso, un sentimiento común y todos ponen de su parte. Esa dinámica que siguen de reunirse, ir a buscar a alguien, después de que ellos no pudieron encontrar un consenso, van a buscar a la autoridad, van a buscar a los apóstoles, van y se informan y se abren a la acción del Espíritu Santo. Ellos al momento de discutir están rezando. Tan es así que lo dicen en su carta. La carta dice, hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo que no queremos imponerle más cargas que las necesarias. Esto quiere decir que ellos rezaron para encontrar esa verdad, encontrar ese punto común. Pues tú y yo podemos aprender. Tenemos que aprender de esta actitud para poder llegar a la verdad, a la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es necesario que fomentemos una actitud de escucha, interesarnos por los demás y por qué les gusta lo que les gusta, por qué opinan aquello que opinan. Porque al momento en que nos abramos, es posible que al conocer su postura, sus detalles, es posible que consigamos entender por qué piensan así, comprender por qué actúan o piensan de esa manera. Y eso nos llevará a secundar lo que tanto nos ha insistido el Papa Francisco desde que fue elegido Papa. Estamos llamados a construir puentes y no a construir muros. Construir puentes que nos unan a los demás y no construir muros que nos separen. Si yo llego e impongo mi voluntad, impongo mi opinión, estoy poniendo un muro, me estoy separando de los demás. En cambio, cuando escucho sus argumentos, planteo mis argumentos, buscamos realmente, sinceramente la verdad, estamos tendiendo puentes. Nos dice San José María, nos da un consejo, no discutáis, de la discusión no suele salir la luz, porque la apaga el apasionamiento. No discutamos, sino que más bien dialoguemos, hablemos. No nos desgastemos en discusiones baratas y sin sentido. Aprendamos a escuchar y entonces pues entenderemos y nos divertiremos mucho más con los demás al comprender por qué piensan y actúan de esa manera.
Pídeselo al Señor, estamos haciendo esta adoración con Él. Señor, que yo no me enganche a discusiones baratas y sin sentido, sino que más bien busque comprender, conocer a los demás y así juntos poder llegar a la verdad. Pero es verdad, y no podemos dejar de mencionarlo, que hay aspectos en los que no podemos ceder. Y eso es en los temas de fe y de moral, donde solo Dios y aquellas personas que Él ha autorizado, el magisterio de la Iglesia, pueden hablar. Nosotros estamos llamados en esos casos a escuchar la verdad por parte de nuestra Madre la Iglesia, aceptarla con nuestra fe y seguirla ciegamente, sabiendo que Dios habla a través de su Iglesia y que su Iglesia es el instrumento de salvación que nos llevará a buen puerto. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a tener un corazón grande para querer a todos, aunque pensemos distintos, que nos ayude a construir esos puentes que nos unan cada vez más a nuestros hermanos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.